Continuamos. Listo. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, por el apoyo que nos dais cada semana en estos NeuroNaps y en estos encuentros que son tan especiales para nosotros, porque al final es el espacio que tenemos para compartir de cosas muy interesantes. Y hoy venimos con 7 historias súper inspiradoras de 7 mujeres maravillosas, de las cuales estoy seguro que vamos a aprender muchísimo. Pues nosotros, como ya sabes, somos Neuron Forest. Este es mi gran equipo de socios. Y Neuron Forest, pues al final nos dedicamos al tema de la transformación cultural de las empresas, porque creemos que el cambio real parte de la cultura. Y ya después pasamos a los procesos. Entonces, desde Neuron Forest nos dedicamos a impulsar eso, somos una empresa estatil. Tenemos otra manera de hacer cambiar esa cultura, que es a través del Neuron Academy, que vienen siendo toda la parte de formación que damos a personas desde tanto de las empresas como particulares, referentes a todo lo que es la cultura y Agile. También tenemos los Neuromentoring Agile, que es un grupo exclusivo y privado donde hacemos mentoría semanal, tenemos mentorías online y si os inscribís tenéis los primeros 30 días gratis para probarlo, así que os invito a entrar y apuntarse. Ahora os voy a dejar aquí en el chat, os voy a dejar la encuesta para que nos deis feedback y ahí podéis poner que os interesa y ya les contactamos. Y por último, los NeuroNaps, que es este espacio tan especial que os hablaba. Así que es nuestro espacio consentido para crear comunidad y aprender todos de todos y conocer gente nueva y gente muy interesante que siempre tiene algo que aportar. Por eso estamos aquí hoy. Pues hoy estamos para hablar de 7 historias inspiradoras. 7 historias contadas por mujeres maravillosas, mujeres con diferentes experiencias y que vienen de diferentes áreas, que eso es lo que lo hace más enriquecedor y más inspirador. Y sí es verdad que esto viene porque pues al final la agilidad, más allá del mindset, nos ayuda a ser adaptativos. Entonces vamos a escuchar cómo ellas se han ido adaptando en diferentes entornos, en diferentes áreas y nos lo han contado. Vamos a comenzar con Carmen Vidal Gil. Carmen, ella es cofundadora de Paradigma, founder de Paradigma Digital y de Stratio. Carmen no ha podido estar aquí hoy, así que lo hemos tenido que hacer en diferido. Entonces voy a dar paso al vídeo y vamos. Tienes que compartir el audio, Andrea. Ah, vale. El audio. Perdonar, las cosas del directo. ¿Cómo te comparto el audio? A ver, aquí. En compartir pantalla, opciones avanzadas, creo que era. Tienes que dejar de compartir y al volver a compartir, en la parte izquierda hay un cuadradito que pone compartir audio de ordenador antes de compartir el vídeo, ¿vale? Vale. Y ahí lo tienes. Dejo de compartir. Vuelvo a compartir. Y compartir sonido. Vale, aquí está. Ahora debería ir, vamos a ver qué tal. Bastante grande hasta llegar a la gran expansión. Carmen viene del mundo del software, ha pasado a ser Scrum Master, ser cofundadora de 2 grandes empresas muy reconocidas aquí en España y desde hace unos años han llegado a la gran expansión y al gran crecimiento de una de ellas. Así que bienvenida, Carmen, cuéntanos, ¿cómo ha surgido eso de venir, de trabajar como una empleada de una empresa, pasar a otro paradigma, cómo adaptarte a ese cambio y decir, oye, voy a crear mi empresa o voy a apostar por este proyecto y más allá de no 1, 2? Cuéntanos un poco, ¿cómo fue ese paso? Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por invitarme. La verdad es que es un gustazo estar aquí con vosotros con Neuron Forest, que ya la verdad es que os sigo en YouTube y insisto que es un gran honor. Y bueno, nosotros montamos la primera empresa, Paradigma, en el año 2007, ya hace unos cuantos añitos. Y la verdad es que éramos un grupo de personas que llevábamos trabajando juntos muchos otros años, ¿no? Ya nos conocíamos de hacía tiempo y la idea surge
y principalmente de dos de los socios, de Nacho Cabrera y Óscar Méndez, que son los que en aquel momento tienen la idea de montar una empresa. La verdad es que con una idea muy bonita. Entonces nos invitan a formar parte de esta experiencia a otras 3 personas, a Ernesto Funes, a Fernando Jiménez y a mí. Para mí la verdad es que no era extraño entrar a formar parte de una empresa o crear una empresa, quizás porque también en casa mi padre también había sido empresario, entonces para mí sí que tenía compañeros que me decían, pero yo qué sé, habiendo trabajado ya en otras grandes empresas, ¿cómo te mueves a crear tu propia empresa? Parece más estable pues seguir evolucionando en una empresa más tradicional y que tiene ya más asentada. Pero la verdad es que para mí no era raro, me parecía algo natural. Además, confiaba en las personas que me lo proponían, ya había trabajado con ellos, les conocía bien. Y además el reto era bonito, porque la idea con la que se crea Paradigma es hacer una empresa distinta, una empresa, por eso de hecho se llama Paradigma. Queremos ser un nuevo modelo, demostrar que hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Un nuevo modelo de empresa, un nuevo paradigma y además hacerlas bien. Nosotros ya veníamos, como digo antes, trabajando muchos años juntos. Por supuesto, yo creo que habíamos aprendido muchas de estos años. Óscar y Nacho ya habían antes creado otras empresas, también ellos demostraban mucha experiencia y también queríamos crear, la idea de Paradigma es una empresa que sea capaz de atraer a gente con mucho talento, es decir, un sitio donde la gente con talento quiera venir a trabajar porque se hacen las cosas de forma distinta, se les permite asumir responsabilidad, tomar sus decisiones y crecer, ¿no? Y la idea es esa, es ser a esa empresa donde los técnicos en aquel momento, porque empezó siendo una empresa puramente de técnicos, donde los técnicos, la gente del mundo del software, quiera venir a trabajar, ¿no? Ser ese sitio. Entonces, pues eso, yo creo que la idea era muy atractiva y desde luego, pues eso me animó muchísimo a formar parte de esta aventura con estas otras 4 personas tan extraordinarias. Y además yo creo que lo bonito de la aventura es que también somos muy distintos. Yo creo que cada uno aportamos cosas muy distintas y yo creo que eso también en algunos momentos nos llevaba pues a discutir más, a no estar de acuerdo a la primera, pero yo creo que a la vez era muy enriquecedor. Cada uno, yo creo que eso, teníamos formas de ver el desarrollo de forma distinta o de ver la empresa de forma distinta y eso ha sido, yo creo que, pues eso, como digo, ha sido parte de la clave del éxito, que aportemos cosas tan distintas cada uno. Qué bueno, eso es importante. Y el momento de crecer, ¿qué les llevó a crecer? Porque, a ver, en pocos años vosotros habéis, me atrevo a decir, ha triplicado casi la cantidad de personas que conforman la empresa. ¿Cómo vives esa, o sea, cómo te adaptas a un cambio tan rápido, tan potente? O sea, ¿cómo lo viviste? Cuéntanos. Pues bueno, Paradigma, de hecho es que nació en un momento muy difícil, nació en plena crisis en el 2007, que realmente no era el momento ideal para montar una empresa. Y la verdad es que hemos tenido la suerte de que Paradigma siempre ha crecido. Yo creo que, por supuesto, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero Paradigma siempre ha ido creciendo a lo largo del tiempo y es verdad, bueno, pues empezamos en el 2007 y hoy en el 2021 somos más de 700 personas. Es decir, es verdad que hemos tenido un crecimiento muy importante, pero nuestro objetivo en sí no era el crecimiento, sino esta idea que teníamos de demostrar, como os comentaba antes, que se puede hacer las cosas de una forma distinta. Queríamos demostrar que se puede tener éxito en una empresa donde el foco está en las personas, ¿no? En conseguir esa gente con talento. Ahora se habla muchísimo de esto, ¿no? Se habla mucho en las empresas de que sí, lo importante que son las personas, pero en el 2007 no era un discurso tan habitual. Entonces nosotros, insisto que hemos crecido no tanto por ese interés en crecer, sino porque sí que queríamos demostrar algo y llegar a ser ese referente para los técnicos. Entonces, el gran reto en el crecimiento era ha sido siempre mantener nuestra cultura, mantener nuestro ADN, ¿no? Nuestra esencia.
desde el principio, incluso cuando pasábamos ya, yo creo que era como pasar ciertos hitos, ¿no? Llegamos a los 50 y decíamos, con 50 personas seremos capaces de mantener nuestra esencia. Venga, que sí, lo intentamos, venga. Yo, de hecho, era siempre la más conservadora. A mí siempre es la que decía, joder, es que me daba miedo, ¿no? Perder nuestra esencia, pero vamos, hemos demostrado que incluso pasábamos de los 100, nos daba miedo hasta dejar de conocer el nombre de las personas, ¿no? Al final en Paradigma siempre nos conocíamos todos, te sabías el nombre perfectamente de todo el mundo, si tenía hijos, si no. De hecho, muchos nos conocíamos desde hacía muchísimos años, porque muchos venían ¿no? de toda nuestra experiencia anterior, se vinieron con nosotros a Paradigma, y entonces teníamos ese vértigo y, por tanto, esa preocupación de seguir manteniendo nuestra cultura con el crecimiento, y por eso siempre hemos puesto mucho foco en que eso suceda, ¿no? Siempre nos ha preocupado mantener nuestra esencia. De hecho, hasta tenemos una herramienta, ¿no? que nos ayuda a medir. Siempre hemos dicho que lo que no se mide no se mejora. Entonces, tenemos una herramienta que nos permite medir lo que consideramos que es nuestra esencia, nuestro ADN, ¿no? Tiene una serie de vectores. Uno precisamente son nuestros valores y nuestra cultura. Otro es nuestra calidad técnica en los proyectos, nuestra calidad en la parte de QA, entonces, bueno, como de bien la calidad en la parte de frente. O sea, tenemos distintos vectores que miden lo que consideramos más importante en nuestros proyectos, es decir, la calidad en todo lo que hacemos en el proceso, nuestra cultura, nuestros valores, cómo estamos siguiendo nuestros valores. Sabéis que desde Paradigma, desde el día 0, estamos trabajando con métodos ágiles. Desde que surgió Paradigma, pues cómo de bien estamos evolucionando en nuestro nivel de agilismo. Y por último, cómo nos están viviendo nuestros clientes. Vivimos nuestro Customer Experience, le preguntamos a nuestros clientes qué aspectos tenemos que mejorar. Entonces, al final, yo creo que siempre hemos puesto mucho foco en atender cómo nos viven nuestros clientes y cómo estamos haciendo las cosas, si estamos manteniendo nuestra esencia, y de forma, pues como pues muy atado al mundo del agilismo, pues con inspección y adaptación, ¿no? Vamos inspeccionando y vamos mejorando constantemente para asegurarnos de que estamos siendo fieles a nuestros principios durante todo este crecimiento. Yo creo que, pues eso, poniendo mucho foco y preocupándonos de que eso suceda. Vale. ¿Y qué es lo que habéis aprendido de este crecimiento? Bueno, sí. Habrás tenido muchos aprendizajes. ¿No? Sí, yo creo que hemos aprendido muchas cosas, efectivamente, y muchas que todavía seguro que nos quedan por aprender, y ojalá que sigamos aprendiendo día a día. Pero la verdad es que Paradigma, como os decía antes, siempre desde su comienzo ha estado muy atado al agilismo, y yo creo que muchas de lo que hemos aprendido también está muy unido a cosas de las que se hablan en el mundo ágil, ¿no? A conceptos y aprendizajes del mundo ágil. Nosotros desde el día 0 siempre hemos pensado que lo más importante, como decíamos al principio, son las personas, incluso la calidad de las personas, tener a las personas adecuadas en Paradigma. Al final hablamos mucho de método, de tener los procesos o las herramientas adecuadas, pero lo más importante, antes de tener la herramienta adecuada, es tener a las personas adecuadas. Si tú tienes, por ejemplo, eso se vive mucho en los proyectos. Yo considero que un proyecto, lo más importante es tener al equipo correcto, a unas personas que entienden nuestra cultura y que entienden qué es lo que se espera de ellas en Paradigma, y, por supuesto, con orientación al cliente y que tengan foco en lo que necesita el cliente. Es más importante tener a las personas adecuadas que trabajar con ningún método. O sea, el método, por supuesto, ayuda, pero el mejor método sin las personas adecuadas no sirven de nada. Entonces, siempre en Paradigma hemos dado mucha importancia a las personas que forman parte de nuestra aventura de Paradigma. De hecho, nuestros procesos de selección desde el principio, yo creo que les hemos dado mucha importancia, y la verdad es que es algo que hemos estado repensando constantemente. Yo creo que cada 2 por 3 estamos pensando cómo darle una vuelta al proceso de selección para hacerlo mejor. Entonces, pues por un lado es eso, las personas, lo importante que es tener a las personas adecuadas, y luego que las personas tengan muy claro con el crecimiento. Al final, pues seguro que te falta algún proceso, te falta alguna herramienta. Entonces, a la hora de trabajar, a la hora de tomar las decisiones, es muy importante que sepan cuál es nuestra cultura. Nosotros tenemos nuestro manifiesto,
que lo tenemos escrito en la entrada de Paradigma, aunque hace mucho tiempo que no vamos a la oficina o cada vez vamos menos con todo este tema del COVID, pero nada más entrar tienes el manifiesto de Paradigma que habla, pues eso, de que Paradigma es una empresa donde, más que una empresa, perdón, es una no compañía, es un espacio donde gente con muchísimo talento puede hacer cosas extraordinarias, ¿no? Eso es lo más importante de Paradigma. Tenemos una cultura de libertad y responsabilidad y tenemos una serie de valores. Pues todo lo que guíe tus decisiones en el día a día tienen que estar de acuerdo a esos principios y esos valores, ¿no? Si tienes dudas, piensa en los valores. Entonces, eso es fundamental, que toda la gente en Paradigma, todos los que formamos parte de Paradigma, tengamos clarísimo cuál es nuestra cultura y nuestros valores en el día a día. El crecimiento, la verdad es que ha sido, por supuesto, es complicado. Trabajamos en una cultura de libertad y responsabilidad. Al final siempre hemos subido de las jerarquías, hemos intentado siempre crecer de la forma más plana posible, ¿no? Ahora se habla mucho del concepto de oligarquía, que está muy de moda. Pues nosotros en Paradigma siempre hemos intentado, siempre lo hemos pintado en forma de círculos, cómo nos organizamos en Paradigma. Y entonces, por último, para mí, el mayor aprendizaje es la importancia de esos líderes, de esos círculos en los que nos organizamos. Al final, según crece Paradigma, necesitamos nuevos líderes que apoyen a ese círculo, ¿no? Que ayuden a ese círculo a tener ese contexto, que sepan cuál es el objetivo, que les ayude a liberar impedimentos. Pues siempre hemos hablado de líderes, pero la verdad es que la palabra líder, yo no tengo claro si siempre hemos tenido claro, le hemos dado la importancia suficiente, ¿no? La profundidad que tiene la palabra líder y lo difícil que es tener buenos líderes. Al final, el crecimiento tiene que permitir que esos líderes sean gente que ya está en Paradigma para que conozcan de base nuestra cultura. Si esas personas vienen del mercado, la verdad es que la cosa se complica bastante porque adaptarse a la cultura de Paradigma no es fácil, sobre todo si vienes de una empresa tradicional. Y luego saber que son las personas adecuadas. No todo el mundo es líder y ser un buen líder implica, pues eso, motivar a las personas, que tengan claro cuál es el objetivo, comprenderlas, conseguir que trabajen de forma eficiente. Y todo eso, la verdad es que es muy, muy complicado, ¿no? De hecho, pasa también, por ejemplo, aterrizándolo con el modelo ágil, ¿no? Con los equipos de proyecto, al final un Scrum Master no deja de ser un líder y parece que cualquier persona vale para ser un Scrum Master y no es así. Un Scrum Master le pedimos que sea un líder y hacer un examen o ir a formaciones no es suficiente. Para ser un buen líder de un equipo necesitas tener mucha madurez, necesitas tener muchísima experiencia, entender perfectamente por qué es lo que está pasando tu equipo, entender perfectamente cómo piensa tu cliente y eso no es algo que se aprende de un día para otro, requiere muchísimos años de experiencia. Pues si eso nos pasa en un proyecto, imaginemos cuando ya estamos trabajando con equipos mucho más amplios, ¿no? Yo creo que para mí esos han sido los grandes aprendizajes durante todos estos años. Muchísimas gracias, Carmen, y todos los que quedarán, porque seguro pues ahora es que queda Paradigma para rato y Carmen para rato. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartir esa experiencia que al final es la parte que no se ve desde afuera. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un gran placer. Gracias. Hasta luego. Vale, y así como Carmen nos hablaba de personas, pues aquí tenemos una de ellas y es Paloma. Y es que Paloma, ella es Agile Coach de Paradigma, es gran amiga de la casa en Neuron Forest, la podéis ver en otros meetups que hemos hecho, en otros neuronos que hemos hecho, como Graphic Recorder, es una artista haciéndolo. Y tiene una historia súper interesante, porque Paloma empezó en la parte de ciencias políticas. Eso la llevó a ser una auténtica trotamundos. Después para ser Agile Coach. Entonces, cuéntanos, Paloma, ¿cómo será ante todo eso? Bueno, yo voy a compartir mi pantalla porque yo si no escribo o dibujo no sé explicar nada. Vale, a ver. ¿Ven mi pantalla ahora? A ver, un segundo. Ahora ya sí se ve, ¿no? Sí. ¿Ahora se ve?
Está llegando. Ahora sí. ¿Ahora sí? Vale, pues yo es que se ve ya, ¿no? Se ve ahí si hago garabato, ¿no? Sí. Vale. Sí. Pues yo voy a contar una historia básicamente sobre escapar. ¿Vale? Yo no sé si alguien esperaba que fuera a hablar yo de agilidad aquí, pero voy a hablar de cómo ser una escapista profesional, que es a lo que yo me dedico, ¿vale? Yo desde pues mi más tierna infancia, bueno, antes de nada decir que yo soy de Murcia por si alguien no ha pillado el acento, es decir, esta de donde es, desde Peñaperros para abajo, seguro. Soy de Murcia y orgullosa de serlo, y soy más en particular, soy de Cartagena. No sé si hay alguien que sea de Cartagena, que lo escriba en el chat, o de Murcia, que me daría muchísima ilusión, la verdad. Bueno, ¿por qué os voy a hablar de escapar? ¿Vale? Porque yo siempre quise escapar de Murcia, aunque yo le haya puesto aquí un corazoncito y sea una enamorada de Murcia y me sienta murciana hasta la médula, yo quería escapar. Y bueno, qué mejor momento para escapar que cuando había que, pues eso, había que estudiar, había que ir a la universidad, 18 años, pues yo le digo a mis padres, oye, que yo lo que quiero es irme a estudiar. Me inventé pues ciencias políticas, porque era lo único que dije yo, así un poco, así que tiene un rollo como tal, no sé, es raro, y ciencias políticas en Murcia acaba de empezar, y yo digo, a lo mejor por ahí, y yo quería irme a estudiar ciencias políticas a Madrid, y mis padres me dijeron, ni de coña, porque te vas a volver loquísima, y de hecho, pues, menos mal que no, porque yo creo que me hubiera vuelto muy loca a los 18 años, una paloma por ahí en Madrid se hubiera vuelto loca, ¿vale? Pero mi objetivo era siempre irme de aquí, ¿vale? Y entonces se me ocurrió lo de ciencias políticas combinándolo con Unión Europea. Ahí dije yo, vamos, se la voy a meter a mis padres, pero claramente, porque claro, Unión Europea, ¿eso dónde se tiene que estudiar? Pues eso se tiene que estudiar en Bruselas. No se puede estudiar Unión Europea en Murcia, obviamente. Pues ahí, con esta estrategia, pues conseguí escaparme de Murcia, y no solo de Murcia, sino para mi mayor satisfacción, escaparme de España, irme a Bruselas. Ahí estuve viviendo varios años, luego también lejos de, decir, no estoy lo suficientemente lejos de Murcia, pues me voy a ir a Finlandia. Me fui a Finlandia, también estuve estudiando allí sociología y políticas en la universidad allí un año, luego también me fui a vivir a Francia, luego volví a Bélgica, total, estuve 11 años por ahí haciendo el loco en Europa, ¿vale? Todo por haberme querido escapar en un primer momento de Murcia. Como Europa al final, todos sabemos que es uno de los continentes más pequeños, porque si tú te pones en una América, en una Asia, pues la verdad es que Europa es un poco un moco, ¿vale? Y a mí se me quedaba pequeño. Por tanto, me fui a dar la vuelta al mundo, porque me parecía que no era lo suficientemente Europa, lo suficientemente grande como para recorrer. Y yo siempre, recordemos, estaba con la máxima de yo lo que quiero es escaparme de aquí. Escaparme de Murcia, escaparme de Bruselas, escaparme de Finlandia, escaparme de Europa. Al final me fui a dar la vuelta al mundo. Estuve un año entero de mochilera. Aquí he puesto las X. No os equivoquéis, no son simplemente los países, sino son las cucarachas que me encontré durante el camino, porque realmente fue un viaje mochilero muy a lo cutre, un año entero, y puedo contar el viaje de cucaracha en cucaracha, ¿vale? Porque básicamente por toda esta zona había muchísimas cucarachas. Yo no soy fan de las cucarachas, la verdad es que en ese sentido lo pasé fatal, pero por otro lado, la verdad es que fue una experiencia que obviamente me cambió la vida, porque empecé aquí, me fui por ahí a una isla que se llama la Isla de la Reunión, que es donde me chico. Me fui a la India, en la India estuve por ahí como 2 meses haciendo el loco, en el sudeste asiático, luego estuve por ahí por China, por Corea, Japón no pude porque era muy caro, y luego ya me fui a América del Norte y ya volví a mi casa sin un duro y sin varios kilos, porque la verdad es que un año entero viajando te deja bastante flaca y comes fatal, ¿vale? Pero realmente fue una experiencia que para mí fue un punto de inflexión. Vale, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues básicamente la conclusión es que lo siguiente que tengo que hacer es o bien hacerme un cohete e irme del planeta, porque ya
de dónde me voy a querer escapar más que del planeta Tierra después de haber hecho una vuelta al mundo. Por cierto, lo malo de dar una vuelta al mundo es que siempre se te queda el gusanillo de querer darla por segunda vez, mejorando las cosas que hiciste o que viste. Y lo segundo, por supuesto, queda claro que soy un culo inquieto. Yo he pintado un culo aquí para... He mejorado mi culo, ¿vale? A lo mejor podría haberme puesto un poquito más de celulitis, pero bueno, da igual. Para el caso, al menos ya sabemos todos cómo es un culo, pero me hacían bastante ilusión pintarlo y proyectarlo, ¿vale? Concluimos estas dos cosas. Vale, pero tengamos en cuenta que ahora mismo ya soy un poco adulta y eso, y esto de escapar realmente ni es sostenible en el tiempo y en realidad, pensándolo bien, tampoco se trata tanto de escapar, ¿vale? Yo no sé lo que pensáis vosotros, pero en realidad todas esas ansias que yo siempre he tenido no era tanto de escapar, no era de querer irme, no era que en plan no me gusta Murcia o no me gusta Europa, me quiero ir, me quiero escapar, no es solamente, aunque con la vehemencia de la juventud quizá, pues sí podía parecer un poco así, sobre todo para mis padres, que ahora mismo acabo de, pues un poco desargumentar toda mi estrategia y ahora mismo se acaban de enterar de que mi estrategia era escaparme, no era estudiar ciencias políticas en realidad, pero ya no lo llamaría tanto escapar, en realidad. Y esto es un mensaje que yo quería un poco transmitir. No se trata tanto de escapar lo que yo siempre he querido, sino que se trata más de aprender, ¿vale? Esto es importante, que tengamos en cuenta, pues, que aprender es realmente la base de todo lo que yo he hecho. O sea, yo lo que quería en realidad era aprender y seguir y conocer cosas y conocer nuevos países y conocer nuevos idiomas y conocer pues personas con las que probablemente no me hubiera podido cruzar, no sé, no hubiera podido conocer a un vendedor de pollos en mitad de la India si no hubiera hecho algo así, ¿vale? Y aquí la segunda parte de todo este mensaje, claro, o sea, todo lo cuento así como, qué guay, ¿no? Es que yo me fui a Bruselas y ahí estudié y luego cogí y me fui y me fui de la vuelta al mundo y la vuelta al mundo y eso me cambió la vida. Vale, esto parece oro y no es todo oro lo que reluce, ¿vale? Hay una cosa que quería pues, remarcar en el mensaje que os quería dar esta tarde, que es el tema del miedo. Vale, en todas estas experiencias que he tenido de trotamundos, como me ha llamado Andrea, realmente no he contado nada del tema del miedo, pero el miedo es lo más importante de toda esta historia. Primero, el miedo que he vivido, pues porque obviamente cuando tú llegas a un país que es extraño, cuando tú incluso vas a estudiar un país que es extraño, en mi caso yo me fui a estudiar a Bruselas y una cosa que no les dije a mis padres era que la carrera estaba en francés y yo en aquella época no tenía ni puta idea de francés, ¿vale? Entonces, el miedo que se siente de decir, ostras, ¿qué he hecho? He cogido y he dejado todo y me he venido aquí y no tengo ni idea y voy a clase, no me entero, o me voy a un país que es extraño, en el cual no entiendo el idioma o no entiendo la cultura porque esta gente es muy rara y come con palillos, pues todos son miedos muy grandes. Miedos también cuando yo tenía mi trabajo estable en las instituciones europeas y me vine a España a montar mi propia empresa y el ser emprendedora, y durante 2 años y medio fui emprendedora. Entonces, son un montón de miedos que he vivido que realmente, pues eso no se cuenta, no se suele contar, ¿no? Pero es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Entonces, un poco para concluir, la idea de todo esto no es tanto escapar, es por supuesto aprender, pero más que escapar yo diría que es salir de tu zona de confort. La única manera de aprender y sobrepasar esos miedos, ese miedo a no voy a conocer a nadie en ese país, no voy a poder comunicarme porque no sé el idioma, no voy a poder ganar dinero porque en realidad nunca he sido emprendedora antes y entonces me he lanzado a emprender o a ser freelance o a trabajar en un tema incluso en el que tampoco tengo tanto dominio, o cambiarme de trabajo, o todos esos miedos que tenemos. Y es un poco la idea de hacer esta sesión, ¿no? de inspirar, todos tenemos miedos. Y esos miedos solamente se pueden sobrepasar o se pueden conquistar
si realmente no escapamos, porque escapar en realidad no está bien, escaparte de tus miedos no está bien, porque al final luego los miedos parece que te están persiguiendo, si te escapas parece que algo te persigue, no. Hablemos más que de escapar, hablemos más de salir y puede ser, por supuesto, salir de tu zona de confort. Y eso es, ese salir de mi zona de confort es lo que realmente a mí me ha hecho aprender y me ha hecho pues ser adaptativa en el sentido de, vale, estoy en un país que no conozco, estoy en una carrera que no domino o estoy en un trabajo en el cual pues no tengo demasiada experiencia. Esos momentos son los momentos perfectos para que ese aprendizaje se produzca y esos miedos no se volverán a producir. Porque tú ahora me dices, no, tú te tienes que ir a vivir allí ahora a Corea del Sur. Y pues no me da miedo, porque salí de mi zona de confort. Yo me podía haber quedado en mi Murcia natal y haber sido bastante feliz, pero realmente a mí lo que me llamaba, y aquí también hay que tener en cuenta que esto es una elección personal, no digo que todas tengamos que volvernos locas y ¡hala! Salimos y nos vamos por ahí, nos escapamos, no. Pero la idea es que las cosas que te den miedo son las cosas en realidad que más te deben atraer. Y yo ahora vuelvo a Murcia y allí soy feliz, pero realmente soy feliz por todo lo que he visto y por todo lo que he aprendido. Entonces, maneras de sobrepasar los miedos, forzarse un poquito, adaptarse a nuevas circunstancias, a nuevos escenarios, salir de esa zona de confort y aprender sin parar. Y nada, eso es un poco lo que yo os quería contar. No sé si lo he contado demasiado rápido. Muchísimas gracias, Paloma, ¿no? Ha estado estupendo. Justo en tiempo. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a vosotros, un placer. Bueno, y ahora vamos a comparto pantalla. Vale. Y ahora, pues, vamos a presentaros a María Pilar Cantanero. Ella es de Telefónica y ella viene a hacer un poco esa transición de la parte técnica a lo que es el management. Nos viene un poco a compartir su historia de esa adaptabilidad en el sector tecnológico y cómo lo ha vivido. Pilar, ¿estás por allí? Estoy por ahí. Ah, aquí te Aquí veo. estamos. Adelante, Gracias, Pilar, Andrea. cuéntanos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias a Neuron Forest por invitarme. Un placer para mí, además, compartir sesión con todas estas increíbles profesionales, ¿no? Con Carmen, con Paloma, con Patricia, con Ana, con Ingrid y con Alicia. Antes de empezar, y un poco contar mi historia, no sé si tan interesante como la de Paloma, pero bueno. Y os quiero contar antes una historia que os va a resultar muy conocida, ¿vale? Y eso me gustaría hacerlo con un vídeo que os voy a compartir. Un segundo, porque comparto la pantalla. Aquí. Andrea, estáis viendo, ¿no? Sí, se ve perfecto. Vale, pues listo. Nos gustaría contaros una historia, la historia de una niña que probablemente todas conozcamos. Una niña que, desde muy pequeña, le encantan los libros y jugar con coches y construcciones. Que cuando era carnavales, ella quería disfrazarse de heroína. Le habría gustado ir de Spider-Man alguna vez, pero como ese disfraz era de niño, al final terminaba yendo de princesa, como todas las demás. Que cuando empezó a interesarse por los personajes importantes de la historia, se dio cuenta que, por alguna razón, en sus libros de texto todos eran hombres. Que cuando creció y tuvo que escoger asignaturas según avanzaba de curso, a ella le gustaba matemáticas, pero en su entorno le decían que eso era muy difícil para ella. Que cuando tuvo que elegir qué bachillerato cursar, dudó muchísimo. Ella quería hacer el bachillerato tecnológico, pero ahí solo iban chicos, pues las chicas escogían el bachillerato de ciencias de salud o el de humanidades, y ella no quería ser la única chica. Que cuando llegó la selectividad se preparó todas las opciones para no cerrarse ninguna puerta. Quería hacer una ingeniería, pero de nuevo sus amigas habían escogido enfermería, magisterio, filología, fisioterapia. Otra vez la decisión de estar sola, rodeada de chicos más preparados que ella, pensaba.
que cuando, contra todo pronóstico, empezó a hacer una ingeniería, su familia se mostró muy preocupada pensando que no aguantaría la presión. Las mujeres eran minoría en la carrera y cada año echaban un porcentaje nada despreciable de alumnado que no aprobaba. Al final, en su promoción, solo se graduaron ella y otra compañera. Que en su primera beca estuvo trabajando completamente sola, pues los compañeros hacían piña y ella se sentía excluida. Que tuvo más primeros trabajos, pero allá donde había más mujeres las tareas parecían más administrativas y ella prefería trabajo técnico. En aquellos equipos de desarrollo en los que formó parte no coincidió con más de 3 mujeres. Que cuando decidió hacer un MBA le vendieron la idea que para ascender debería comportarse como un hombre. Condición indispensable para negociar en las luchas de poder, le decían. En el máster solo se matricularon 2 mujeres. Que cuando pensó en ser madre soltera, mucha gente le decía que no lo hiciese, que no podría sola. Y que cuando por fin tuvo a su hija, se dio cuenta que la conciliación familiar y profesional no existe, que trabajaba muchas horas y se sentía impostora de madre e impostora en el trabajo, donde además la habían penalizado por el parón de la baja maternal. Que pensó en dejarlo muchas veces y en hacer como otras mujeres que habían renunciado a su carrera, pero que se negaba a admitir que fuese la única salida. Y aunque podríamos seguir, estamos seguras que esta historia os habrá resultado familiar y por esa razón estamos aquí. De hecho, mientras que esta historia de sesgos y estereotipos no se supere, seguiremos aquí. Nuestra motivación está en ayudar a otras mujeres creando espacios para nosotras donde mostrar todo lo que podemos hacer sin ser juzgadas y para que nos reconozcan por lo que valemos, más allá de cubrir una cuota en un puesto de trabajo o en un evento. Necesitamos visibilizar a referentes femeninos para que las niñas sepan que sí existimos. Referentes como lo son nuestras mentoras, como lo serán nuestras ponentes, que hoy demostrarán aquí que realmente no hay límites para nadie, por mucho que nos los impongan desde fuera. Y porque sabemos que esa niña estará hoy muy emocionada mirándonos. Aquí comienza nuestro primer Haberfest. Bueno, no sé qué os ha parecido. La verdad es que es un vídeo en el que invertimos bastante tiempo y lo hicimos con muchísimo cariño, porque la historia que se cuenta es en parte mi historia y creo que también será la historia de muchas de vosotras que nos estáis viendo. Mi historia no es distinta a la del resto, mi historia es como la de otras mujeres que han intentado luchar con esos estereotipos que al final nos impone la sociedad, ¿no? Tal vez alguien se esté preguntando también qué es el Haberfest, ¿no? Justo lo que citábamos al final, porque nosotras con este vídeo dábamos paso a lo que fue un evento que organizamos el día 20 con mis compañeras Débora Gómez y Esther Pato, que son las que salían conmigo en el vídeo. Ese evento que montamos hace algunas semanas era un evento para ayudar a otras mujeres a dar su primera charla tecnológica, con la idea de fomentar más presencia femenina en las conferencias. Y lo hice porque además soy profesora de Adalab. Adalab es un bootcamp de programación para mujeres que deseen reinventarse y acceder al sector tecnológico, donde además podemos ayudar a reducir la brecha de género. Y más allá de mi parte de docente y de voluntariado, bueno, como ya sabéis, trabajo como Program Manager en el área tecnológica de Big Data, en la nueva Telefónica Tech, y eso ahora mismo os podéis imaginar que supone todo un reto en los tiempos que corren. Y la verdad es que mi carrera profesional ha estado siempre ligada a grandes empresas, para lo bueno y para lo malo, ya sea Telefónica, Vodafone, Motorola, Samsung. Casualmente también he estado en Paradigma, así que me ha encantado oír antes tanto a Carmen como a Paloma. En mis inicios, mis trabajos estuvieron más orientados a redes y terminales, porque era lo que me había especializado. Yo soy ingeniera de telecomunicaciones, pero pronto comencé a interesarme por el mundo del software y hasta el momento sigo trabajando en este ámbito.
pero he ido cambiando de perspectiva. Con los años me he dado cuenta que estoy más interesada en lo que está detrás del software. Y con ello me refiero a las personas que lo desarrollan, incluso al contexto en el que nos encontramos. Esa fue mi principal motivación para adentrarme en el mundo de la agilidad, buscando nuevas vías de mejora. Os voy a citar además algo que suelo comentar mucho en mis clases y que representa muy bien el talón de Aquiles de los equipos con los que trabajo. Hay gente que suele comentar, que suele decir que construir software es complicado. Yo no diré que sea trivial, pero lo que sí que creo es que somos las personas las que lo hacemos complicado. Las personas que estamos detrás, inevitablemente, añadimos complejidad al sistema. Simplemente por el hecho de ser seres humanos somos extremadamente complejos. ¿Cuánta gente de la que nos está escuchando cree que esto es verdad? Que la complejidad la añadimos las personas. Y digo más, no solo las personas, el entorno, el contexto añade mayor complejidad si cabe. Este entorno que solemos llamar VUCA, con un alto grado de incertidumbre, como es el nuestro actual, de hecho, inevitablemente eso genera complejidad. Al final hay que trabajar en la comunicación, la colaboración, la organización, la inspección. Estos puntos son claves para el éxito de cualquier software, de cara a saber qué hacer, que está unido al concepto de eficacia, ¿no? De ser eficaz, y saber cómo hacerlo y cómo hacerlo cada vez mejor, ¿no? Relacionado al concepto de la eficiencia. Al final eso es lo que se espera de un equipo y suena fácil decirlo, pero en la realidad de las empresas no es fácil llevarlo a cabo. Y para conseguir la mejora continua no solo necesitamos una serie de técnicas y prácticas, tenemos que ir un paso más allá, porque sigo pensando que la adaptabilidad depende de las personas. Y es que por la propia naturaleza del ser humano, los individuos somos reacios al cambio. A ese cambio que comentaba Paloma, ¿no? Esa necesidad de moverse, de salir de la zona de confort. Bueno, permitidme aquí que añada lo que en su día la gran Grace Murray Hopper, que para mí es una auténtica referente, solía apuntar, y cito textualmente: los humanos somos alérgicos al cambio. Nos encanta decir, nosotros siempre hemos trabajado de esta manera, como una afirmación categórica de que las cosas no pueden cambiar. Y eso es contra lo que trabajaba Grace Hopper, contra lo que ella quería luchar. Llegados a este punto, me gustaría lanzaros una pregunta. ¿Cuántas de vosotras y de vosotros habéis oído las míticas frases? No lo intentes, aquí siempre lo hemos hecho así, aquí siempre trabajamos de esta manera, las cosas son así en la sociedad, en la familia, en el entorno empresarial, en los equipos de trabajo. Al final es una visión sesgada de lo que nos rodea y no nos permite avanzar. Mucha gente lo habrá experimentado en sus propias carnes, habrá escuchado estas frases. ¿Qué hacéis en ese caso? La verdad es que me encantaría escuchar vuestras historias al respecto, porque no sé si conocéis la historia de Grace Hopper, pero fue una auténtica pionera, doctora en matemáticas, programadora militar, hizo todo lo que se suponía que una mujer no podía hacer en su época, fomentando la innovación, queriendo desafiar el sistema, buscando mejores formas de hacer las cosas. Eso es lo que en Telefónica llamaríamos mujer hacker. ¿Por qué? Porque hackear no es más que poner al límite del sistema, ver dónde falla y trabajar para cambiarlo con el fin de mejorarlo. Pues ella trataba de poner en valor algo que siempre recomendaré, el critical thinking, para entender por qué las cosas siempre siguen haciéndose de cierta manera y no cambian nunca. Para Grace, esa adaptabilidad no era aceptar el status quo como una forma de conformarse, sino que la adaptabilidad era valorar si realmente la situación era la mejor posible y si había otras alternativas. Lo que es un proceso de inspección y adaptación. ¿Os suena, no? Este proceso seguro que os suena al manifiesto ágil. Y Grace vivió mucho antes del manifiesto ágil. Pensad que murió en 1992 con 85 años,
pero sus afirmaciones en su época no fueron muy distintas a las que en 2001 17 personas, por cierto, todos hombres, firmaron en la carta de presentación de Agile que todas y todos conocemos. Más gente creía ya en parte de esos principios. Quién sabe, a lo mejor estamos descubriendo ahora que teníamos en Grace a la primera mujer ágil de la historia. De cualquier forma, lo importante es ser conscientes que cuanta más diversidad en el equipo, cuanta más diversidad tengamos alrededor, el espectro de opciones se amplía para contar con más posibilidades de mejora. Y aunque pueda resultar complejo, es estrictamente necesario y útil. Mi experiencia en los equipos es que a mayor diversidad, mayor adaptación al cambio. Así que para terminar, os emplazo a que nos contéis vuestras historias y trasladar esta conversación a las redes. Por lo que a mí respecta, ha sido un verdadero placer poder contar esta historia, haber formado parte de esta sesión con el resto de compañeras, y desde mi posición os aseguro que seguiré luchando por más mujeres en tecnología y así conseguir una mayor diversidad. Si tenéis cualquier pregunta y quedase tiempo, encantadísima de contestaros. Si no, mil gracias a todas y todos por escucharme. Muchísimas gracias, Pilar. Mil gracias por estar aquí y por contarnos esa historia. Seguramente muchos nos Hasta mañana, inspirado, chicos. Y por aquí Uy, aquí se nos ha ido Vanessa. Vale. Y bueno, y por aquí lo han compartido en el chat. Pues como somos varios y tenemos el tiempo justo, lo que voy a invitar es, si tenéis alguna pregunta, dejarla en el chat y después veremos alguna manera de poderla contestar, pero a posterior del evento. Así que bueno, muchísimas gracias, Pilar. Y ahora vamos con Patricia Soler. Patricia ella es coach, es trainer, es muy amiga de la casa, hace un trabajo fantástico a nivel mundial y nos viene a hablar de un tema súper interesante que nos lleva a esa adaptabilidad, que es de lo que estamos comentando, en el liderazgo. Y es un liderazgo distinto, es la parte del liderazgo femenino, que no es lo mismo el liderazgo de las mujeres. Entonces, bienvenida, Patricia. Gracias Muchas gracias. Cuéntanos. Muchas gracias, Andrea. Bueno, primero empezar diciendo que cuando me oigáis os vais a pensar que me he puesto de acuerdo con Carmen, Paloma y Pilar para que todo fluya a lo largo de la conversación de hoy. Pero no ha sido así. De hecho, pero me ha encantado escucharlas y todavía me queda por escuchar a Ana, Ingrid y Alicia. Pero de momento, más o menos, vamos en la misma línea. Cuando Andrea me propuso hablar en este evento, por supuesto dije que sí, ni me lo pensé. Y me hablaba de que nos encantaría que hablaras de ser adaptativo, del liderazgo, de cómo relacionarlo con el liderazgo femenino y además tienes que explicar una historia, porque son 7 historias. Y pensé, sí, ¿por qué no? Hasta el momento que me puse a hacerlo y dije, ¿y cómo hago todo esto en 15 minutos? Por cierto, que estoy poniéndome el timer para no pasarme de los 15 minutos. Y entonces se me ocurrió, pues bueno, empezar con algo que os voy a mostrar, con una imagen. Voy a compartir pantalla. Así que nada, un minuto, tac, tac, un minuto, ahora veréis probablemente a mis hijos. Vale, pues esta imagen quería compartir. Esta imagen, ¿vale? Una palabra en chino, que vais a decir, y esta nos va a hacer una clase de chino. Y además que no he vivido en tantos sitios como Paloma, o sea que he vivido en muchos sitios, pero no tantos como Paloma. Creo que es difícil superarte. Pero se me ha ocurrido poner esta palabra en chino. ¿Y sabéis lo que quiere decir esta palabra en chino? A ver si alguien sabe chino, antes de adelantarme. Bueno, si no lo sabéis, esta palabra en chino quiere decir cambio. Y como os fijáis, hay 2 caracteres en esta palabra. Y cada uno de los caracteres, fijaros vosotros lo listos que han sido siempre los chinos. ¿Sabéis lo que significa cada uno de los 2 caracteres? Uno significa miedo, va totalmente en línea de lo que nos ha estado hablando Paloma, y el otro significa oportunidad. Lo cual quiere decir que los chinos cuando crearon esta palabra ya se daban cuenta que el cambio, tal como estaba diciendo todo el rato, nos comentaba Pilar, claro que da miedo, claro que crea resistencia. Es obvio que la gente tiene tendencia, vamos a hacer las cosas como siempre se han hecho. Eso es lo más fácil. Pero aún así, para nosotros, voy a parar de compartir, para nosotros es muy importante entender que aunque el cambio da miedo, las cosas buenas no ocurren si no nos atrevemos.
porque si no, no hay oportunidades. Nos quedamos ahí en ese círculo, en esa zona de confort, y la zona de confort, si no salimos, cada vez se reduce más y cada vez podemos hacer menos cosas. Y si os fijáis, y esto me ayuda a explicaros un poquito el principio de mi historia, porque voy a ir enlazando uno con otro. Yo estudié biología, ya lo veis, y trabajo con las personas y trabajo dando conferencias por el mundo, ninguna de biología, y nunca me he metido en un laboratorio. Para los que me conocen es totalmente justificado porque me habrían echado, no habría dejado de molestar a la gente preguntándoles a ver cómo estaban, así que menos mal que no me dediqué a la biología, pero he hecho grandes cambios en mi vida, como por ejemplo un cambio de carrera o decidir irme a vivir a Estados Unidos. Cuando era joven había acabado la carrera y estuve trabajando como azafata y otras historias, y decidí marcharme a Estados Unidos, con una mano delante y otra detrás, para aprender más inglés, para formarme, seguir estudiando, seguir formándome, etcétera, etcétera. Y ahí aprendí muchísimas cosas que me están ayudando muchísimo ahora con la profesión que tengo, que en un minuto os explico. Allí aprendí no solamente, por supuesto, y además estoy con mis compañeras, todo lo que han comentado, a esa adaptabilidad, a esa capacidad de, bueno, pues para mí estoy en casa aquí, pero también estoy en casa allí, y lo único que tengo que hacer es observar, escuchar y adaptarme, en vez de resistir y no tener ganas de mezclarme con lo que está sucediendo aquí o con las cosas que están pasando. A raíz de eso, bueno, viví mucho tiempo allí, viví 10 años allí, aprendí muchísimo, y cuando volví a España decidí ponerme a trabajar como era bióloga en un laboratorio. No os preocupéis, no en un laboratorio haciendo investigación, sino en un laboratorio en ventas primero y después en marketing, que de hecho ahí es donde conocí a mi marido, y ahí es donde conocí también el mal liderazgo. ¿Qué pasa? Que yo tenía unas bases y unos conceptos de lo que era el trabajo, de lo que era el que se estimulara a la gente, pero tampoco tenía ni idea, porque yo no tenía la profesión que tengo ahora. Pero yo sí que me daba cuenta, igual que os ha debido pasar a muchos de vosotros, las cosas que no funcionan y las cosas que no entiendes por qué muchos jefes las hacen cuando no provocan absolutamente nada positivo. Esto me ayudó a darme cuenta y a investigar un poco, pues, ¿qué es esto del liderazgo? Porque claro, una cosa es ser jefe, que estos hay muchos y muchas. Y la otra cosa muy distinta es ser líder. De hecho, para empezar con esto, muy importante, hemos de entender la diferencia entre qué es ser jefe y qué es ser líder. De hecho, un jefe puede ser jefe y líder, ¿sí? Y un líder puede ser solo líder sin necesidad de ser jefe o no tener a nadie a su mando. ¿Y cuál es la principal diferencia? Pues la principal diferencia es que un jefe es de lo que son responsables. Un jefe es responsable de resultados, de obtener resultados, de traer resultados a la empresa. Si un jefe trae resultados, pero la gente es súper infeliz, pero la empresa factura. Pocos jefes he visto, y pensad que yo trabajo con muchísimas empresas, que a veces son despedidos, siguen y siguen y siguen, es que da muy buenos resultados, siempre hay una justificación. Pero ¿quién es el líder? El líder es el que empodera a las personas, el que hace crecer. Investigando un poco, bueno, antes de eso, teniendo jefes que fueron bastante negativos, jefes que yo no entendía, ¿por qué yo no tengo ganas de seguir? ¿Por qué no me siento motivada? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no aprendo? ¿Por qué me siento retraída? Y para eso os voy a hacer un pequeño ejercicio. Os voy a pedir, primero vamos a empezar por un mal jefe. Quiero que todos penséis en ese mal jefe que habéis tenido todos alguna vez en la vida. Mal jefe, mal entrenador, mal profesor, mal algo en vuestra vida que debería haberos conseguido empoderaros y haberos conseguido que crecierais, y eran esos jefes que negativos, duros, críticos, pero críticos no en el buen sentido, sino en el mal sentido. Un jefe nefasto. Pensad en ese jefe, compañero, entrenador nefasto. Y quiero que pongáis en el chat cómo os hacía sentir. Voy a mirar el chat. Quiero que me pongáis en el chat cómo os hacía sentir. Que pongáis lo primero que se os ocurra, lo primero que os venga a la cabeza. Inferior, muy bien, Patricia. Muy poco valorada, miserable, inútil, frustración, pésimo. ¿Os dais cuenta las palabras? Es que de hecho las decimos y ya, infeliz, sin motivación, bruta, frustrada. Muy bueno esto, Luz, me ha encantado. Sin ganas, apática, poco capaz, miedo, absolutamente. ¿Os dais cuenta? Y todo eso se genera. ¿Y sabéis qué pasa? Os voy a explicar un poquito de neurociencia, porque a mí me encanta. Un poquito. El cerebro, cuando recibe un estímulo negativo,
lo que hace es mandar una señal al córtex prefrontal y el córtex se siente exactamente como toda la lista de cosas que habéis hecho. ¿Y sabéis qué genera eso? Genera cierre, genera incapacidad de crear, genera incapacidad de adaptación. ¿Que nos adaptamos igual? Por supuesto. ¿Que nos adaptaríamos mejor si tuviéramos otro estímulo? Por supuesto. Y ahora Julia, me encanta, con ganas de salir corriendo. Como nos decía Paloma, pero otra manera de salir corriendo. Ahora quiero que hagamos el ejercicio inverso. Quiero que penséis en esa persona que habéis tenido, que realmente ha sido un líder para vosotros, que habéis admirado, que os ha dicho las palabras que os tenía que decir en el momento, que os habéis sentido empoderados trabajando con esa persona, que no tiene por qué ser un jefe, puede ser un compañero, puede haber sido un entrenador. Esas personas en vuestra vida que han sido buenísimas como líderes. Y quiero que me escribáis de nuevo en el chat cómo os han hecho sentir. Capaz de todo, feliz, aquí va mucho más rápido, con potencial, te empuja a hacer mejor, producir más, inyección de energía, en desarrollo, empoderada, con ganas de seguir aprendiendo, imparable, imparable. Todo lo que habéis dicho se resume en la última, imparable, escuchada, capaz, creativa, volar, Eva, volar, con ganas de aportar más, motivación intrínseca, con ganas de luchar, vamos allá, segura. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta la influencia que tiene el liderazgo? Eso que estáis diciendo, ese mensaje que os llega aquí a vuestro cerebro emocional que se llama amígdala, que está entre la oreja y el ojo, esas sensaciones os mandan una señal de apertura y creatividad. Y eso es lo que os hace crecer. Y no hay otra forma de funcionar. Claro que funcionamos de la otra manera, pero funcionamos tratando de esforzarnos. De esta manera, con jefes, de esta manera, de este tipo de jefes que nos motivan, funcionamos muchísimo mejor. Este tipo de jefes que saben escuchar. Habéis dicho ya muchas cualidades de ese buen líder. ¿Qué me pasó a mí? Bueno, yo tuve algún líder, tenía un líder que luego ha cambiado y es un maravilloso líder, pero tuve un jefe que cada vez que yo le iba a preguntar algo me decía, sobre todo en industria farmacéutica, que yo estaba en marketing, acababa de llegar, llegaba de Estados Unidos, madre soltera, sin ningún tipo de ayuda, solamente hablaba inglés y era bióloga, entonces bueno, pues encontré trabajo con facilidad. Me pongo a trabajar, no tengo ni idea de marketing, pero me dicen, esto sí que va a servir. Bueno, tenía idea de marketing, pero no muchas cosas informáticas, cosa que aquí al revés hay mucho conocimiento. Y me tuve que poner a esforzar y tenía un jefe que lo único que me decía era, piensa, piensa, piensa. Jamás escucharme o escuchar mis frustraciones. Poco a poco fui desarrollando, fui aprendiendo, fui buscando donde podía la ayuda. Y eso me ayudó muchísimo y me inspiró a hacer lo que hago ahora. Y de hecho te puedo decir, y al menos reconocerlo, porque ese jefe malvado es ahora mi marido. No tenéis que casaros con los jefes malvados, es una casualidad. Lo que pasa que ese marido que en un momento dado, por no saber cómo hacerlo, pues no trabajábamos y no funcionábamos bien, después se ha convertido en un gran líder y que a mí me ayudó y me empujó a lo que hago ahora mismo, porque supo ver en mí lo que para mí es algo, de ser un mal líder pasó a ser un buen líder. Y fue eso lo que me inspiró a dedicarme a lo que hago ahora, a inspirar a las personas, a motivar a las personas, a dar cursos sobre comunicación, asertividad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Y estoy consciente del tiempo, ¿eh? Tengo 5 minutos para contaros que realmente me di cuenta investigando, porque además venía aquí a hablaros también de liderazgo femenino. Hoy es el Día de la Mujer. Hemos hablado de mujeres, de hombres, de todo. Pero hablamos de mujeres y me ha encantado el vídeo que has puesto, Pilar, porque como has visto en el chat, muchísima gente se ha sentido identificada. Pero yo vengo aquí a hablaros de liderazgo femenino, pero no de liderazgo de mujeres, sino de liderazgo femenino, que son una serie de características que, por lo que sea, son esas características que son propias de las... leader by heart, Julia, me encanta. Son esas características propias de la feminidad, pero que muchos hombres las tienen, ¿eh? Y muchas mujeres, créanme, no las tienen o las han escondido o las han callado. Pero son esas capacidades que de hecho me he dado cuenta que eso es lo que yo enseño. Y cuando he buscado en internet cuáles son esas características del liderazgo femenino, porque quería venir bien informada, aunque las trabajo 1000 veces, pero he dicho, voy a buscarme una lista oficial y no las cosas que yo digo. Escuchadme bien. Orientación a las personas. Curioso, es exactamente el tipo de empresa, hablabais antes de las empresas en 2007, lo hablaba al principio Carmen, y de las empresas ahora. Orientación a las personas. Tendencia a la cooperación. Curioso. Algo que nos ayuda a desarrollar más a los equipos y a conseguir más cosas y a conseguir todos esos objetivos que habéis escrito. Capacidad de actuar en muchas direcciones. Anda, adaptabilidad, adaptación al cambio, capacidad de moverse y de reaccionar de una forma fácil. Conducción horizontal. El liderazgo femenino es inclusivo. Y aquí os quiero poner una pequeña diferencia. No es lo
lo mismo diversidad que inclusión. Diversidad es, hay mucha variedad, ¿vale? Muchos pececitos de colores distintos. Inclusión es, ¿cómo hacemos que todos esos pececitos de colores distintos funcionen en la misma dirección y todos naveguen en la misma dirección y que funcionen bien juntos? La diversidad está muy bien, pero si no conseguimos inclusión, nunca funcionará. Así que otra de las características del liderazgo femenino, curioso, predominio de lo emocional, muchas veces mal juzgado. Claro, la emoción, las emociones, etcétera. Pero resulta que no, que lo emocional, la inteligencia emocional, que hoy no tengo tiempo, pero otro día hablamos, toda esa parte de la empatía es lo que ayuda a entender a las personas, a esa escucha y lo que da esos adjetivos que me habéis descrito cuando habéis hablado de un buen jefe. Atención, hombres y mujeres que son capaces de desarrollar ese liderazgo femenino del que os acabo de hablar. Y por supuesto, y la última, curioso, mayor predisposición al cambio. ¿Y sabéis por qué? Pues porque resulta que el estilo es el estilo innovador, con firme sentido de calidad, centrado en la persona, flexible, comunicativo y persuasivo, son características del liderazgo femenino. Por lo tanto, queremos ser adaptativos, queremos estar acostumbrados, queremos poder ser flexibles y adaptarnos al cambio, debemos desarrollar esas características del liderazgo femenino. La conclusión de hoy es que las organizaciones son más planas, más interconectadas y que los cambios son mucho más rápidos que antes. Por lo tanto, nuestros políticos beneficiarían también muchísimo de este liderazgo femenino. Más liderazgo femenino en el mundo y más liderazgo femenino en las empresas harían que la gente estuviera más contenta y a la larga, chicos y chicas, cuando la gente es feliz, ya sé que a algunos les sonará como a un discurso así fantástico y bonito, cuando la gente es feliz, rinde más. Y si no, para prueba, un botón. ¿Habéis visto lo que ha pasado en el chat? Os he preguntado qué pasa con los jefes malos, las jefas malas o los líderes y líderes malas y me habéis hablado lo que os hacían sentir. Y eso es algo que os hace cerrar vuestra capacidad de creatividad. Y lo otro es lo contrario, os abre esa capacidad de creatividad. Entonces, con esto solo dejaros una frase que me encanta y voy a compartir pantalla porque la imagen a veces es más potente. Esta era mi palabra en chino. Y la frase está en inglés porque la he encontrado en inglés, pero lo que dice es ¿cómo cambiamos el mundo? Hombres y mujeres que estáis aquí presentes, seres humanos, un acto de bondad, uno a la vez, uno pequeñito cada vez, pero preocuparos por los demás, desarrollar esas capacidades de liderazgo que tenéis todos, pero que a veces por lo que sea o por la sociedad las hemos tenido escondidas. Y con eso, daros las gracias por haberme escuchado y ha sido un placer estar aquí. Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad. Un placer. Gracias a ti, Patricia. Es una bomba aquí de energía y ánimo. Seguro nos ha venido bien por la hora y sobre todo por lo interesante que nos has contado. Seguro que muchos después te harán muchísimas preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, y ahora os voy a presentar a Ana Morcillo. Ana, ella es gerente global de transformación Agile en Prosegur Cash. En verdad, Ana fue una de mis primeras compañeras de estudios aquí en España cuando yo llegué. Coincidimos en un máster. Y Ana, para mí, es la representación de la diversidad en áreas, en profesión. Ana viene de un largo recorrido en el área de publicidad. Mira, hilando contigo, Patricia, que también venías de marketing. Del sector de la innovación, ha tenido empresas, ha pasado por el área del coaching y ha parado también en el sector de la agilidad. Ella es Agile Coach y hoy en día, pues después de haber tenido empresas, haber experimentado por todos lados, pues está en una multinacional. Entonces, bienvenida Ana, gracias por estar aquí con nosotros y cuéntanos cómo ha sido ese camino. ¿Qué te ha llevado a transcurrir y qué reflexión has podido sacar que nos puedas, de todo ese camino que has recorrido y esa diversidad, que nos puedas compartir hoy? Hola Andrea, hola a todos. Bueno, muchas gracias. Lo primero, daros las gracias por contar conmigo y desde luego un placer estar aquí hoy con todas vosotras y con todos vosotros, con Carmen, con Paloma, con Pilar, con Patricia, con Ingrid, con la que también colaboro habitualmente y con Alicia. Pues sí, la verdad es que es un placer y más en el Día de la Mujer. Veis que estoy aquí un poco, como observáis aquí, dándole un poco de voz también a una iniciativa que hemos tenido hoy
de la compañía de Empower Women y ahí estamos impulsando Agile Women dentro también de la compañía global, que estamos ahí en 21 países, pero bueno, no vengo yo hoy a hacer publi de eso. Sino bueno, pues un poco como me preguntaba Andrea, al final para mí todo esto ha sido un camino natural, ¿no? Ha sido un camino natural de pequeñas aventuras y grandes aventuras de aprendizaje y en una de ellas efectivamente coincidí con Andrea, ¿no? Tuve el placer de coincidir con ella. Y bueno, pues en un principio realmente cuando hay personas que somos multipotenciales, alguno de vosotros también conoceréis, ¿no? Los distintos tipos de personalidad, en un principio uno lo ve como una desventaja, ¿no? Esa curiosidad que tienes por todo, esa sed de conocer, de aprender, de seguir buscando, de mirar más allá, lo encuentras como algo que es una debilidad para ti, ¿no? Y de repente ves que empiezas a tener pues un trabajo, te proponen otro proyecto y vas a otro proyecto que te permite ver otro área diferente y sigues para adelante y te ofrecen otro proyecto en otro lugar diferente, ¿no? A mí me ha pasado en agencias, en medios de comunicación, en anunciantes como General Electric, en sitios muy distintos y vas haciendo un camino y un día te paras y de repente te das cuenta que eso que tú te acomplejaba un poco, lo veías como una debilidad al no tener una carrera lineal, te permite tener una visión holística de lo mismo. Y empiezas a darte cuenta, ¿no?, que esas miguitas de pan te han llevado por un camino que lo que te permite es tener una visión sistémica de lo que puede ser una empresa, de lo que puede ser, ¿no?, pues, un equipo, de lo que puede ser una cultura organizacional. Y eso, bueno, pues un poco lo que me fue llevando hasta que en un momento dado decidí transformar eso en una empresa personal. Y en esa misma empresa personal ya empiezas a ver en primera persona la necesidad que tienen las compañías precisamente de adaptarse al cambio. Y ahí empiezas a experimentar y justo ahí es cuando conocí a Andrea, ¿no? Porque en uno de esos cambios hay una persona que está acudiendo aquí, que es Carolina Martín Cano, que tuve siempre la suerte de rodearme de personas mucho más inteligentes que yo y mucho más talentosas que yo y de mujeres maravillosas. Y ella se sumó a la empresa que yo tenía, que tuve 14 años, como directora de servicios al cliente. Hicimos ese máster pensando en que tendríamos que impulsar la transformación digital de nuestra propia empresa. Hicimos ese máster Digital Business, conocemos a Andrea y de ahí surgió una startup que monté con ella, un tema de e-commerce dedicado a las mujeres también precisamente, ¿no? Todo iba un poco por ese camino. Bueno, después de eso, de 14 años de esa aventura, pues ya dejé este tema, me dediqué a la consultoría porque verdaderamente me daba cuenta que todo esto y toda esta necesidad de innovar, de cambiar, de adaptarnos a este entorno que vivimos, era clave llevarlo a todas esas compañías. Además, os diré que hemos hablado muchísimo de personas, hacerlo de una forma sostenible y de una forma en la que pensemos no solamente en nuestros clientes externos, en nuestros clientes internos, ¿no?, en las personas que también forman las organizaciones. Y bueno, pues ahí, y habiendo descubierto ya hacía bastantes años la agilidad, realmente para mí el ir hasta el tema de Business Agility ha sido lo que me ha dado un poco esa visión holística y lo que me ha impulsado a ahora estar colaborando con esta empresa que me propusieron este proyecto tan maravilloso y la verdad es que ahí estoy intentando promoverlo en todos los que somos unos cuantos. Claro, me imagino. ¿Y qué ha sido lo más complejo y lo más apasionante de esa adaptación? Pues yo te diría que al final lo más complejo, justamente pues estamos ahora mismo escuchando a Patricia y cuando ella habla de liderazgo y de liderazgo femenino, pues la verdad es que me hacía, ¿no? Yo notaba que la palabra esta que decimos a veces los coaches me resonaba bastante. Es verdad que al final lo más complejo es gestionarse uno mismo. Y de ahí, una vez que eres capaz de gestionarte a ti mismo y de aprender, porque es un camino de aprendizaje brutal, aprender desde ahí a gestionar equipos, ¿no?, a gestionar departamentos y a poder trasladar eso a toda una compañía. O sea, lo más difícil son las personas. Para mí, somos nosotros, una organización para mí son 3 componentes, ¿no? Cómo nos organizamos, cómo nos comunicamos, cómo tomamos decisiones. Y al final, ¿qué está en el centro de todo eso? Las personas. Así que para mí, digamos que la herramienta o no sé cómo llamarlo, ¿no?, quizás el aspecto clave ha sido precisamente la empatía.
¿no? O sea, yo creo que la empatía al final es lo que tenemos en centro, tanto los que venís, como es mi caso, ¿no? Más de marketing o más de un terreno de innovación, todo ese tema de empatía que hablamos del usuario, de entender, etcétera, llevarlo a todos los aspectos de la organización. Y desde luego para mí el tema de la comunicación es otro tema clave, el generar conversaciones, y válgame la redundancia, generativas, ¿no? Eso me parece importante, que se empiece a hablar, que no funcionemos a base de sobreentendidos, que lleguemos a acuerdos, que nos respetemos, clave. ¿Y cuál dirías que fue el mayor aprendizaje? Para mí el mayor aprendizaje realmente es que mantener siempre la curiosidad viva, ¿no? El no dar nada por sobreentendido, lo que decían antes, ¿no? Nuestra compañera también de los problemas complejos, no pensar a veces, no dar soluciones simples a problemas complejos, el seguir explorando y al final el entender los sistemas, ¿no? Para mí es la curiosidad y la curiosidad. Y desde luego la resiliencia, el entender que el error y que estamos en... o sea, el error es algo que se va a dar, el aprender de cada uno de los pasos que vamos dando y el darnos cuenta que es parte, que es camino de ese aprendizaje. Ay, muchísimas gracias, Ana. Qué interesante tu historia y todo ese aprendizaje que has sacado de ella. Porque al final, pues yo creo que hoy en día con la situación del mundo y como se gestiona el mundo, pues cada día vamos a ser más diversos y nos va a tocar ser cada vez mucho más adaptativos. Así que muchísimas gracias por compartir tu historia, por acompañarnos hoy. Y bueno, seguimos. Ahora pues os puedo presentar a Ingrid. Ingrid Astis, ella es Agile Coach. También se dedica a toda la parte de transformación cultural y la parte de comunicación, porque al final todo esto tiene que estar muy bien comunicado internamente en las empresas. Y nos viene a contar una historia muy interesante, porque Ana es argentina y no solo le ha tocado vivir lo que son las transformaciones culturales y adaptarse a diferentes culturas, sino que también ella lo vive con esa diferencia cultural como persona. Bienvenida, Ingrid. Hola Andrea y hola a todas. Estoy encantada de estar acá y ha sido fascinante la diversidad de historias y cada una con su estilo y al mismo tiempo puntos conectados y demás. Así que primero quería decir eso, gracias por el espacio. Y esto de la diversidad, sí, nací en Buenos Aires y ya esto de dos culturas viví desde muy chiquita y para mí era la cultura de la ciudad y la cultura del campo. Y vivía mitad de la semana de un lado y mitad del otro. Mi mamá era veterinaria de estancias y tenía mucho lo de adaptarme y también de llevar y traer, ¿no? Y por ejemplo, yo hacía judo en la ciudad y iba y mis amigos de distintas estancias, iba y le contaba lo nuevo que había aprendido en judo. Cuando íbamos, hacíamos la recorrida, digamos, en las estancias, era una vez por un mes y había distintas estancias que eran los clientes de mi mamá. Y me encantaba eso y un poco... eso es lo que me mueve. Muchas veces voy cambiando de empresas y voy llevando y explicándoles a unos lo que aprendí en otro lado, ¿no? Y creo que esto de la adaptación fue mucho desde la infancia y también ver a mi madre, que de veterinaria pasó a fundar la primera empresa de desarrollo de software en el medio agropecuario en Argentina. Y fue la primera mujer veterinaria en Argentina de animales grandes, vacas y caballos en Argentina, a hacer su empresa, ¿no? Entonces para mí el desarrollo de software empezó siendo una actividad de mujeres, su socia era mujer y era programadora, y así que esos cambios, esas vidas, yo los fui viendo de pequeña y después para mí con la agilidad, lo que yo sentí que me gustó mucho algo cuando hablamos, Andrea, que vos dijiste cómo la agilidad nos abre camino, ¿no? Como pensar distinto, pero esa apertura de camino de poder avanzar por caminos muy diferentes, porque yo ya venía de meditar, de hacer muchas cosas de desarrollo personal, entonces había una parte como muy emocional y espiritual que se había abierto, pero yo no sabía cómo
ese cambio llevarlo a las empresas, llevarlo a las organizaciones, compartirlo. Y la agilidad me dio herramientas prácticas. Yo desarrollaba software con metodologías tradicionales y me dio todas las herramientas para hacer un cambio potente. Y después para poder viajar, renuncié a la empresa grande en Argentina en donde estaba y empecé a viajar mucho por Latinoamérica y cada país había un proceso de adaptación, ¿no? Porque a veces se cree que América Latina somos todos iguales y en realidad cada país es totalmente diferente, o cada pueblo, cada empresa inclusive. Y hace 3 años que vivo en Barcelona y ese fue un gran desafío. Ese cambio fue muy grande porque ya venir a vivir es distinto que ir, viajar y dar unos cursos y estar un tipo y volverte a tu ciudad. Así que fueron varios cambios los que transité. Siempre igual toda esta parte de los viajes, tuve mi parte de mochilera, así como con todo de viajar por el mundo. A los 20 años estuve 6 meses de mochilera. Pero en la agilidad, lo que sí, todos estos viajes y estos cambios, sí compartiendo ciertos valores y principios que me permitió estar cómoda, ¿no? Y establecer cercanía bastante rápido con la gente a partir de compartir esto. ¿Y cuál crees que es el mayor aprendizaje que te ha dejado ese trabajar con diferentes culturas y culturas tanto de personas como de empresas? Y creo que una de las cosas de no intentar ir a cambiar el otro, ¿no? No hacer ese intento, ya tanto en lo personal, digamos y eso me costó bastante tiempo de terapia y de otras cosas, entender que intentar cambiar el otro no solo es un esfuerzo inútil, sino que desgasta el vínculo, desgasta la relación, o también aceptar que el otro te quiera cambiar y intentar hacer adaptaciones y concesiones y demás para ajustarte y adaptarte y poder estar con relaciones armoniosas, pero basadas de ese intento de cambiarse que no funciona, ¿no? Y así como en lo vincular, digamos, mi camino, al menos mi conclusión es que no está bueno intentar cambiar el otro. En lo cultural también, porque muchas veces los agilistas, desde nuestro entusiasmo y de las cosas que nos gustan, a veces es un impulso por decir, pero mira, esta es mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Y de ese lugar, en mi experiencia, no se logra mucho. Porque en general la gente siente resistencia, desconfianza, algunos entusiastas quizás en alguna etapa le gusta y se están en una actitud receptiva, y puede ser que actúen ciertos cambios o que se acomoden o por seguir la corriente lo vayan haciendo, pero no es un cambio sostenible. Entonces, para mí, mi mayor aprendizaje tiene que ver con esto de no intentar cambiar a nadie, ni personas, ni cultura, ni nada, pero sí estar muy atento, muy despierto, e intentar conectar con el otro, escuchar lo máximo posible, y a partir de comprender al otro, de dónde está y a dónde quiere ir, a veces le compartís ciertas cosas y estás compartiendo camino, y sí, yo dejarme cambiar, ¿no? Dejarme cambiar por el otro. Y que eso, cuando uno se va dejando cambiar y vas viendo las cosas distintas, genera una resonancia donde el otro va cambiando de una forma natural y orgánica y va eligiendo qué cambios el otro quiere hacer. Y es una evolución compartida. Y eso para mí es lo más lindo. Y para mí en esto de ir cambiando de países y de culturas de cada una, hay algún elemento, no sé, Colombia, yo soy una enamorada de Colombia, y para mí pensar en Colombia es pensar en la alegría, la simpatía, el entusiasmo, la energía de ir para adelante, pueden haber momentos duros, pero la resiliencia y avanzar. Cada país me ha dejado alguna cualidad, alguna característica que me conecta y que intento vivirla más a pleno, ¿no? Y bueno, eso un poco es lo que me sale contarte. Muchas gracias. Bueno, sí es verdad que hoy en día el mundo se ha vuelto tan pequeño que todos estamos a la misma distancia, que es a un clic a través del Internet. ¿Cuál sería el consejo más ágil que le dieras a alguien que quiera atreverse a trabajar con otras culturas, e incluso no otras culturas de otros países, de otros continentes, sino también otras culturas laborales? Sí,
Yo creo que hay algo fantástico que tenemos ahora, que las distancias ya no importan, no importa dónde estemos y que podemos conectarnos. Entonces está esa posibilidad que es fantástica. Entonces yo creo que todo el enriquecimiento que viví por haber trabajado y estado en países distintos, fue porque tuve la suerte, digamos, que me contrataran de distintos lugares y tuve esa oportunidad y fue un privilegio. Y no es una oportunidad que se dé fácil y bueno, pero ahora creo que muchos más acceden a esa oportunidad, ¿no? De conocer gente distinta y demás. Ahora es fácil. Pero esa es como la parte buena. Y la parte mala creo que a veces mi sensación es que se sobresimplifica, que porque hablamos el mismo idioma y nos conectamos en un segundo y apenas chequeamos que la conexión está bien, ya creemos que ya nos entendemos, ¿no? De pensar, sí, yo digo una palabra y el otro ya me entendió, digo un concepto y el otro ya me entendió, y creo que hace falta chequear muchísimo más y conocer un poco de la cultura del otro en referencia, bueno, pero a ver, ¿qué entendés por esto? ¿No? Y a mí también me pasa esto de tener el mismo idioma, pero por las dudas yo sigo preguntando, ¿no? A veces pero a ver, por esta palabra, ¿qué es para ti es esto? Y cuando tú dices esto, ¿a qué estás pensando? ¿Cómo lo observas? Hacer esas preguntas sirve también para alguien nacido en tu misma ciudad, ¿no? Porque muchas veces puede tener otro imaginario, otra historia personal, otros sueños, pero tomarnos ese tiempo, porque cuando estamos en otro país, es obvio que nos tomamos ese tiempo porque vamos a comer, porque vemos cosas, escuchamos la dinámica y demás. Y cuando estamos ahora en lo remoto, pareciera que estamos todos nivelados, pero creo que hace falta. Y creo que eso se va a ir sintiendo más con el tiempo, de ciertas cosas que en alguna medida decir, pero ¿por qué no avanza el proyecto? ¿Por qué se demora? ¿Por qué hay vueltas? ¿Por qué me dijo que sí y después no lo hizo? Bueno, con todas esas cosas hace falta tener una conversación más profunda y animarnos a usar este canal para tener esas conversaciones más profundas. Tener el coraje de plantear esa conversación más profunda de qué realmente piensa el otro y generar esa confianza para que lo comparta. Y creo que es muy importante que sentir que no queremos ir a cambiarlo, ¿no? No queremos ir a estar de docentes, no, mira, yo te explico cómo hay que pensar o cómo hay que hacer las cosas, sino quiero realmente entender cómo pensaste esto, cómo lo pensás y animarse a sostener esa escucha, ¿no? Y dejar que el otro se vaya moldeando en su discurso, porque muchas veces no es consciente de por qué hace lo que hace, ¿no? Entonces, dar ese tiempo. Sí, un poco el valor de la empatía, no la empatía que está de moda, sino la empatía real. Sí, la empatía real para mí es en todo, ¿no? De que la empatía, bueno, con Ana compartimos la comunicación no violenta, que a las dos nos gusta y conectamos muy rápido por compartir, además de la agilidad de la comunicación no violenta. Y así que fue muy especial cuando nos conocimos. Y ahí en la empatía, la comunicación no violenta, además de estar la parte emocional y darme cuenta cuáles son las emociones del otro y mías que están involucradas, es también entender cuáles son los valores y las necesidades que están generando esas emociones. Entonces la empatía es mucho más alto. Y también si yo digo, bueno, ok, reconozco, hay enfado, el otro está enfadado, ¿qué necesidad está insatisfecha? El respeto. Pero ¿qué es el respeto en la cultura del otro? Porque también el respeto, por ejemplo, es muy distinto según la cultura. Por ejemplo, hay culturas que interpretan una llegada tarde a una reunión como una falta de respeto y otras que no. Cómo se expresan los valores, ¿no? ¿Qué comportamiento se espera cada uno? Y las reacciones ante una falta, ante una insatisfacción, pueden ser muy distintas, ¿no? Entonces ahí se vio muy claro el ejercicio de Patricia que decía, bueno, ¿cómo se sintieron? Y cada una escribíamos cosas distintas, ¿no? De que la misma línea, pero eran distintas. Entonces, esa exploración me parece que es importante. Ahí Ana apareció un segundo, si Ana querés agregar algo, a mí me encantaría también que pueda ser Claro que sí. conversado.
Bueno, es que cuando hablas de comunicación no violenta ya sabes que se me pone una sonrisa en la cara, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es un placer, la verdad es que pues coincidir con personas con las que lo que hablamos, ¿no? Al final, detrás de todo está esa necesidad de comunicarse con otras personas, de entendernos y de hacer un viaje personal, que al final es un viaje que también se refleja en el ámbito profesional, ¿no? Y es que no puede estar separado, porque esto va por y para las personas. Esto es peopleware, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Ingrid, por estar aquí, por compartirnos tu historia. Y, y bueno, ahora vamos a presentaros. Ahora vamos como al otro lado distinto. Hasta ahora hemos compartido historias que de alguna manera se han ido conectando. Y ahora os quiero presentar a Alicia Tirado. Alicia, viene del sector de la educación de toda la vida. Fue directora de instituto y hoy en día es la editora del blog de mamá, que es Scrum, que es uno de los blogs más leídos en España, 120.000 visitas anuales. Y tiene una historia súper interesante. Hola Alicia, bienvenida. Muchas gracias Andrea por haberme invitado. He estado disfrutando un montón las 3 últimas intervenciones porque antes no he podido estar. Bueno, pues me ha encantado Patricia, su entusiasmo, de Ana y de Ingrid, bueno, también su aldea global y su apoyo a esa comunicación, a esa empatía, a ese relacionarse con los demás, y bueno, me ha parecido espléndido. Pero claro, yo me siento un poquito, verás, desplazada en el sentido de que yo vengo de vuelta. Yo estoy felizmente jubilada desde hace 6 años y entonces evidentemente ese entusiasmo, esas ganas de trabajar, esas ganas de reflexionar sobre vuestro trabajo para mejorarlo siempre, evidentemente eso lo trae vuestra forma de pensar ágil y todo eso. Que yo he valorado mucho y he aprendido mucho leyendo, bueno, y corrigiendo un poco vuestros textos, me quedan un poquito ya lejanos, porque ahora mismo os aseguro que a mí lo que tengo ganas es de seguir viajando como antes de la pandemia y de leer y de llevar mi vida a disfrutar de nietos. Pero no obstante, yo creo que vuestro trabajo de verdad es espléndido, desprendéis de verdad una alegría por el mismo, por el trabajo bien hecho, por ser líderes de lo vuestro, que me parece, verdad, estoy absolutamente entusiasmada. Entonces a mí ya me da un poquito de vergüenza contar un poquito mi vida, pero vale. No, Alicia, el gran valor que tú nos aportas aquí, que es muchísimo. Bueno, Alicia la conocemos porque Alicia es la madre de nuestro compañero Javier Martín de Agar, y le tenemos una admiración impresionante. Y creo que el gran valor de que estés aquí, Alicia, es porque ya tú has sido una mujer bastante adaptativa, porque a ti te ha tocado vivir épocas totalmente diferentes. Te has adaptado a nivel profesional. Siendo madre de 4 hijos, te conviertes en directora de un instituto. 4 niños pequeños y vas y te atreves y te conviertes en directora de instituto. Tienes la vocación de enseñar, pero súper arraigada. Y ya ahora que ya has terminado todo, que es un poco el camino en que estamos aquí todos corriendo, te conviertes en editora del blog, un blog súper famoso, muy, muy actualizado, que es bastante demandado, porque al final hay mucha gente que estudia a través de ese blog. Entonces, ¿qué más adaptativa que tú? O sea, que tú nos tienes que enseñar un montón de cosas. Vale, bien, yo os cuento un poco, os cuento mi trayectoria, intento ser breve. Vamos a ver, yo fui muy joven, saqué muy pronto las oposiciones, con 23 años yo ya era funcionaria y tenía mi plaza definitiva en Alcalá de Guadaira, donde sigo viviendo en la actualidad, pueblo cerca de Sevilla. Y bueno, esa afición o ese amor por la lengua, por la literatura, bueno, pues siempre me ha acompañado y me seguirá acompañando, espero que muchos años. Entonces, pero además de ese amor por la literatura, yo siempre he tenido una inquietud por la organización, o sea, porque mi centro funcionara mejor, porque las clases funcionaran mejor,
porque bueno, hubiera siempre cierto, muchos elementos que mejorar, sobre todo pensar hace, bueno, en el año 77 fue mi primer año, es decir, hace un montón de años que bueno, los centros no son como en la actualidad, ni la situación de las mujeres como en la actualidad, aunque vosotros penséis que queda muchísimo camino por recorrer, es cierto, pero bueno, se ha recorrido un camino increíble. Yo os cuento la primera vez que yo adopto que fui un cargo. Ahora os contaré cómo se eligen los cargos, por si no lo sabéis, en los institutos, en los centros de secundaria y en los colegios. Bueno, hago un paréntesis, os lo explico así breve. Se elige por el claustro. Antiguamente se elegía el director y el equipo directivo, ya no, ya es el director solo. Se elige, no, se propone. Y una vez propuesto, se manda ya al consejo de dirección, al consejo escolar, pues va cambiando con los años la denominación, y ahí donde están padres, personal no docente, alumnos representados, bueno, pues ahí ya se vota y sale o no sale y tal, y luego ya por fin la administración nombra. Entonces, bueno, ser director de un centro, bueno, es ser un compañero más, que digamos que es lo que todos aspiráis, a que de un equipo uno de ellos sea realmente el director, el que sepa coordinarlo, aquel que tenga más habilidad, más empatía, más lo que queramos. Sin embargo, a la hora de la realidad, ese director que trabaja muchísimo, bueno, que no tiene horas libres jamás, que es que va por la calle y el padre y la madre le habla de su Fernandito, entre comillas, que bueno, en fin, que no tiene vida, pues sin embargo no tiene ninguna capacidad ni de primar un trabajo bien hecho, ni de sancionar un trabajo mal hecho, ni de... puede hablar, puede invitar, puede intentar animar, pero en realidad la labor de un director es intentar empujar, animar y tal, pero contando con muy pocos medios, digamos reales. Después, por supuesto, él tiene la responsabilidad de todo. Es decir, bueno, es un trabajo un poco complicado. Pero bueno, yo lo cuento que mi primer cargo fue de vicedirectora, propuesta por el claustro, pero la razón fue tan tonta que yo la cuento, que es que evidentemente me propongo en el claustro, había una reunión de claustro que por cierto entonces eran los sábados, y estamos en esa reunión, alguien me propone, otro lo apoya el voto y tal, y yo pensaba decir evidentemente que no. Mi hijo pequeño tenía 2 años, Javi, tenía 2 años, evidentemente no tenía yo 2, 4, 6, 8, tenían la edad, o sea que no tenía yo mucho tiempo para dedicarme. Total, que otro compañero se propone a sí mismo y toma él la palabra y dice que ¿qué hago yo con una gallina con 4 polluelos siendo vicedirectora? Claro. ¿Qué pasa? Claro que me tocó la fibra sensible. Iba a ser vicedirectora y además iba a ser la mejor vicedirectora que había tenido nunca el instituto. ¿Cómo? Puf, no os lo podéis ni imaginar, horrible. Tanto es así, bueno, hicimos, no sé, no os voy a contar detalles porque sería muy largo, pero vamos, desde una carroza en el carnaval, que era el primer año, hasta obras literarias, concursos literarios, representaciones dramáticas, maratones de cine, hasta llevar grupos musicales de la época, que no sé si os sonarán, como Electroshock y Mojinos Escocíos, y bueno, una serie de grupos más o menos a organizar un gran fiestorro en el instituto. Evidentemente aguanté 1 año. Al año siguiente mi marido se divorciaba seguro, mi casa era un desastre, todo se caía, y entonces tuve que dejarlo porque es verdad que mis niños eran demasiado pequeños. No obstante, luego me animé, ya con mis niños un poquito más grandes y tal, ya me animé del año 91, me parece que fue, a ser directora. Ahí me presenté voluntariamente, ahí me presenté con un equipo de compañeros, y bueno, no me fue mal, fueron 4 años, aprendí muchísimo, me tuve que adaptar muchísimo, y una cosa curiosa que pasó en aquel momento, os parecerá mentira, no había ordenadores en los institutos. Ninguno. En mi casa sí había, mi marido siempre le gustó, trabajaba con informática, cosas de informática y tal, aunque es matemático, y en mi casa sí, pero en los institutos no había ni un solo ordenador. Es que ni para la matrícula, o sea, no había para la administración nada, o sea, una cosa totalmente que vosotros diréis, ¿cómo funcionaba? Pues a mano, todo a manita y todo lo más, ya cuando queríamos una cosa muy formal, con máquinas de escribir.
ese era nuestro sistema. Entonces, era tremendo tener que copiar los boletines de notas, tener que poner las notas a mano, por supuesto las actas también, las actillas de evaluación, el informe que quedaba guardado del alumno, todo eso se copiaba reiterativamente a mano. A mano, ya digo que las actas que eran más formales, esas las escribían las administrativas, 2 que teníamos en el instituto, a máquina, con unos carros grandes y tal. Bien, pues a mí se me ocurrió que una cosa que era tan mecánica, que era tan repetitiva, ¿por qué no hacerla con un programita? Yo pues, lengua y literatura castellana, ni idea. Evidentemente he tenido la suerte de trabajar siempre en Alcalá y tengo magníficos exalumnos con los que, bueno, que creo que me quieren y que me aprecian, bueno, y uno de ellos recurrí a él y le dije que me tenía que hacer un programita que me recogiera toda la casuística que yo tenía en el instituto para no tener que repetir unos datos por muchas veces, por enésima vez. Total, que efectivamente el chaval me lo hizo, evidentemente no cobró ni un duro, que yo era totalmente altruista, no había un duro que pagar, y bueno, ¿qué problema tuve? Pues lo que decía antes, me parece que era Ana, que lo más difícil son las personas. ¿Qué pasa? Pues que nadie utilizaba ordenadores, muy pocos utilizaban, compañeros me refiero, ordenadores en su casa. Entonces había que convencerlos, mirar que es que si una vez que se ha pasado en el ordenador ya os tenéis que olvidar, ya no hace falta el informe del alumno, ya podemos dedicarnos a otras cosas, a hablar de verdad del alumno y no a pasar datos, bueno. Muy poquitos lo veían, mi equipo directivo, y porque no tenía más remedio. Y bueno, las primeras notas de esa primera evaluación las metimos todas, las de todos los alumnos del instituto, las metimos un compañero y yo. ¿Por qué? Porque las administrativas eran las primeras que tampoco querían. Total, bueno, os cuento esto que me estoy enrollando demasiado, pero para que veáis un poco que sí, que esa primera evaluación no fue. En la segunda ya hubo un tanto por ciento de compañeros que vieron la utilidad y se lo aceptaron. Y para final de curso otros poquitos, pero no llegamos ni al 50%, por más que yo animaba aquello. Poco después ya la consejería lo puso el programa Seneca y ya no había opción a discutir. Lo que sí, bueno, se compraba, digamos, que se vendía, se compraba el meter los datos en el ordenador. Había compañeros que se negaban todavía, que la informática no era lo suyo. Y entonces les ha costado mucho trabajo adaptarse también al trabajo que puede ser más interesante, que no estoy hablando de las notas, pero el trabajo más interesante como de proporcionar material al alumnado según sus distintas capacidades. Para eso es magnífico el utilizar todas las técnicas, bueno, ahora mismo son ya las plataformas de como Classroom y otras, pero también como antiguamente hacía yo, creando grupos de Gmail y bueno, mandando la información, mandando vídeos, mandando trabajos, y por supuesto corrigiendo detrás, pero bueno, teníamos un grupo creado y podíamos comunicarnos de esa manera. Entonces, verás, siempre me he adaptado, nunca me ha dado miedo un ordenador, quizás porque por la posibilidad que tenía de cerca de que si hacía alguna barbaridad, alguno me lo arreglaría, pero yo creo que esa capacidad de adaptarme a un elemento que era totalmente foráneo, pues bueno, ha sido muy importante en mi vida, ¿no? Ha sido valorado y creo por mis compañeros, porque yo era el monstruito que sabía de informática. Evidentemente no sé nada de informática. Soy el monstruito que no le tiene miedo a un ordenador. Eso sí es verdad. Y bien, esa parte. Y no sé qué quieres más que te cuente de la parte de los horarios. He sido siempre la persona que más sabía de horario del Instituto Albero y del Instituto Cristóbal de Monroy, que son los dos de Alcalá. Y yo creo que gran parte de mi vida profesional he hecho los horarios de los institutos, concretamente del primero del Monroy y después del Albero. Y creo que era magnífica. Primero, por supuesto, empezábamos haciéndolos con lápiz y goma, con un cuadrante grande y poníamos, ¿no? En fin, una cosa complicada para unos 25, 30 grupos de alumnos, incluso con horario de mañana y horario nocturno, o sea, grupos distintos, muy complicados.
Pero yo lo veía como un reto. A mí aquello era un puzzle difícil, mientras más uniones de grupo, más bonito era. Eso hablando a mano. Quien me enseñó fue una profesora de latín. Fijaos, estamos hablando de latín, lengua. La otra magnífica jefa de estudios que yo estuvo conmigo también era de latín. Estamos hablando siempre de letras. Y es curioso que siendo de letras éramos las que hemos expertas en horario. De hecho, ya jubilada, cuando han tenido algún problema en el instituto, que por supuesto los horarios desde que yo me jubilé los hace, bueno, y antes también, los hace un programa que, bueno, no sé si vosotros lo conocéis, HORW, un programa que es muy conocido aquí en los institutos de Andalucía, lo utilizan mucha gente, no es de la consejería, no se paga y bueno, yo creo que lo creó un matemático, Jerónimo Ferrer. Pero bueno, ese programa, a pesar de que está funcionando mucho tiempo y tal, pues si tú le metes mal los datos, el programa no es mágico y no es capaz de arreglarlo. Y sin embargo, bueno, pues servidora sí sabía arreglarlo. Entonces, bueno, siempre a mí ha sido un reto saber hacer mejores horarios que el ordenador. De hecho, yo metía los datos y tal, pero bueno, y no sé, en cuanto a mi asignatura, si quieres que te comente algo, bueno, no sé, también efectivamente hay no sé si la os sonará, una corriente educativa, en técnicas educativas, que se llama Montessori. Esa corriente de una italiana y tal, triunfa mucho en países como Suiza o los países nórdicos, y esa técnica consiste, por ejemplo, en que los alumnos, sobre todo funciona muy bien en infantil y en primaria, los alumnos aprendan, desarrollen su inteligencia, su capacidad psíquica y tal, a través de su libertad, o sea, desarrollando sus capacidades libremente, pero por supuesto con una serie de actividades y ejercicios didácticos preparados para ello. Para preparar esos ejercicios, como en nivel de secundaria o otro, efectivamente es necesaria la agilidad, en el sentido de que hace falta evidentemente trabajo, equipo aunado, trabajando todos en una misma senda, reflexionar sobre lo conseguido, corregir lo que no, en fin, bueno, una serie de temas que vosotros veis todos los días, tratáis todos los días, y que se ve muy fácil. No, al niño se le deja en libertad para que... No, al niño se le deja en libertad, pero ese niño está controlado, está dirigido, pero dirigido en el buen sentido de la palabra, es decir, aprovechando que él consiga lo máximo que pueda de sí mismo como un juego, pero que él dé todo lo que pueda más en su desarrollo. ¿Vale? Y yo no sé qué más quieres que te cuente, que mi niño es muy bonito. Eso que acabas de comentar me llama mucho la atención, porque al final es un poco el reflejo de cómo la educación se ha ido adaptando también. De a lo mejor inicialmente la educación estaba más dirigida a temas, y poco a poco se va adaptando y se va yendo a las capacidades, poniendo foco en las personas, que es un poco lo que viene también a promover la agilidad. ¿Y cuál crees que es el mayor aprendizaje o reflexión que te ha dejado toda la agilidad en ser adaptativa? Al final, tú eres una persona ágil que lo llevas por dentro, eres innata, y ¿qué crees? ¿Cómo ha influido eso en todo tu aprendizaje, en irte adaptando, en todos los cambios que has sufrido? Porque claro, todo eso que nos has venido contando vienen de épocas de eso donde no había las herramientas que hay ahora, no había la misma fuente de información que tenemos ahora, no era tan asequible como ahora, y bueno, y eso es un gran reto, o sea, se dice muy rápido, pero detrás de eso hay mucho esfuerzo, muchas horas y con mucha curiosidad y empuje de querer aprender, de querer evolucionar, de cambiar. Cuéntanos, ¿cuál ha sido un poco tu mayor aprendizaje? Bueno, pues mira, por ejemplo, el tema ese que pasamos rápido de los horarios, es que no os podéis imaginar la influencia que puede tener un buen horario en un centro. ¿Por qué? Porque y para hacer un buen horario hay que conocer a las personas.
Si tú no conoces a las personas es imposible. O sea, tú me dices, uy, Alicia, tienes que hacer el horario de este centro y tal, tú que has presumido de lo que tú sabes de horario. Y te diría, imposible, no puedo, no conozco a las personas. O sea, para hacer un buen horario, tú sabes que a esta persona es imprescindible, no sé, por ejemplo, que tiene una madre muy enferma en no sé dónde, y que él el lunes va al fin de semana con su familia y el lunes tiene que entrar tarde porque si no es que es el primer autobús que pilla o el primer tren que pilla a tal hora y no llega hasta las 11. Bueno, eso vosotros diréis, ¿eso se valora? Sí, porque si yo a esa persona consigo que esté feliz, que pueda atender a su familia y a mí no me cuesta ningún trabajo que ese lunes entra a las 11, después va a entrar el martes, el jueves, el viernes a las 8, a la hora que sea, va a salir a las 3:30, nos da igual si ese día el hombre es feliz. Entonces, como eso te digo, muchos momentos. Si una asignatura tiene 2 horas nada más, yo de clase a la semana, yo no la puedo poner una el lunes a primera hora y otra esa hora y otra el viernes a primera hora, a última hora, lunes y viernes. ¿Por qué? Hombre, porque el lunes a primera hora los alumnos están dormidos y el viernes a última hora no hay quien los aguante. Entonces, ni por los alumnos, ni porque van a perder una materia, seguro, esa materia que la está dando a unas horas que no son las más deseables para el aprendizaje, pues evidentemente ese alumno a primera hora del lunes se duerme y a última hace de todo menos escuchar o hacer un ejercicio que le esté mandando el profesor o trabajar en un equipo, imposible. Entonces, te digo que si yo esas 2 horas, ya ese grupo está fatal. Entonces, tengo que tener pendiente que esos alumnos no pueden tener a esa asignatura el viernes a última. Pueden tener educación física, pero es que no tengo nada más que 3 profesores. O sea, no puedo poner más de 3. En fin, todo ese lío es siempre pensando en las personas y siempre pensando en el alumnado y en que la calidad de la enseñanza sea lo mejor posible dentro de los medios que contamos, ¿no? No sé, por ejemplo, hay cosas negativas. Vosotros no lo habéis vivido, no lo habéis vivido. Me refiero al tema de vosotros los equipos, valoráis muchísimo el trabajo de los equipos, que si uno acaba antes de apoyar al otro, que no hay compartimentos estancos, que aquello todo es en conjunto para lograr una cosa. Y sí, es verdad. Pero cuando tú te metes en un camino un poco más, digamos, a ver cómo es la palabra, fíjate, la profesora de lengua, pues ya la vejez me dice una amiga con mucha gracia, dice, ¿te acuerdas cuando hablábamos todo seguido? Porque ahora nos paramos, pero bueno, a lo que iba, que eso es una broma. Es que, no sé, que hay equipos que, aunque queriendo todo lo mejor me refiero en mi instituto, por ejemplo, ha habido grupos magníficos de profesores, el departamento de lengua, ¿a cuál mejor? De verdad, no por echarnos flores, ¿a cuál mejor? Pero para trabajar en equipo éramos un desastre. Yo he estado mucho tiempo de coordinadora de área, ya al final, los últimos años, y de jefa de departamento. Y claro, resulta que cuando tú le dices, mira, que es que esto, vamos a ver si lo podemos cambiar, ¿por qué no hacemos tal cosa? Enseguida había uno o 2 compañeros de unos 12, hemos llegado a ser 10, 12, que decía, no, yo eso no estoy de acuerdo. Y yo tengo libertad de cátedra para no hacerlo. Entonces, efectivamente, él tenía lo único que hacer es presentar su propia programación y ya está, aunque no siguiera en absoluto la línea del resto del departamento. Entonces, ahí ya había algo, te enfrentaba a sus legítimos derechos, algo que era un derecho importante para esa persona y a lo mejor era por una solemne tontería, ¿no? Otro caso, los profesores de lengua siempre nos hemos quejado, bueno, no sé, vosotros no estáis muy alejados, pero bueno, los profesores de matemática, por ejemplo, es que los alumnos hacen mal los problemas porque no leen, porque no saben leer. Inmediatamente nos miran al de lengua. Y claro, el de lengua, de lengua ya con 2 años, lo mira a él. ¿Y tú le has enseñado a leer matemáticas? Y, hombre, eso no se enseña. Vamos a ver, sí se enseña. No es lo mismo leer una novela que leer un libro de matemáticas, que leer, ¿no? Cada lenguaje tiene su característica, tiene sus símbolos, tiene
tiene todo y tú tienes que enseñarle a entender matemáticas. No se trata solamente de que sepa hacer muy bien las operaciones y tal, sino que desentrañe aquel problema. Entonces, verás que podemos colaborar, pero no somos los culpables. Y una anécdota curiosa también que tengo, que es un proyecto que hicimos, fue conseguir que los alumnos mejoraran las definiciones. Los alumnos empezaban con una definición de, no sé, tal cosa. Tú preguntabas por algo y te decían, es cuando, no sé qué, es como, no sé cuánto, es que, no sé qué. Empezaban con es algo, pero no el término abstracto que reúne a lo que se refiere ese concepto, no. Es cuándo, es qué, es cómo. Entonces intentamos, hicimos una gira muy cortita, presentamos a los distintos departamentos diciendo que por qué no intentábamos todos caminar en la misma línea de conseguir que no admitiéramos una definición correcta en cuanto a la forma, que procuráramos todos dos trabajarla en ese sentido. Bueno, pues por supuesto rechazo casi unánime, pues, bastante en las áreas de ciencia, casi unánime, se salvó física y química, que se aceptaron, pero biología nada, en fin, que se negaron la mayoría, incluidos los de historia, pero yo que sé de una definición, ¿cómo que no? ¿Cómo que no sabe? En fin, que hay veces que se plantea bastante conflictivo. El resultado final fue muy bueno, de hecho fue muy bueno al final, porque los que quedamos implicados estábamos entusiasmados con la idea y conseguimos que el 60%, no vayamos más a unanimidad, el 60% del alumnado de aquel momento mejorase su forma de definir los conceptos, sean de matemáticas, de física, de literatura o de lo que fuera. Y bueno, fue un trabajo complicado, pero lo hicimos, fijaos, solamente poniendo de acuerdo, pero solamente poniendo de acuerdo en la definición. Fija, una cosa que es muy simple, ¿no? Pues no, cada uno tiene su forma de pensar, cada maestrillo tiene su librillo y somos muy individualistas. Me estoy hablando de la educación. No, pasa en todas partes, Alicia, pasa en todas partes. Vale. No tiene sentido. Bueno, muchísimas gracias, Alicia, por compartirnos. Perdona, lo único no habéis hablado. No, que quería decir una cosita, una frase que me vino a mí muy bien. Para las madres que tienen sus hijos y que, bueno, nos compatibilizan como pueden, no las he oído nombrar, pero una frase que me lo regalaron a mí, que lo tengo puesto en el frigorífico, bueno, es muy chiquitita, no os la leo, que me vino a mí muy bien como madre, no está hablando la profesora. Dice así: una casa limpia y ordenada es signo de una vida desaprovechada. Así que menos preocuparos por la casa, que todo se sale, los niños sí, por supuesto, y el marido también, pero que la casa da igual, la ropa da igual, si no se plancha pues se dobla y bueno, que no pasa nada, que si se come regulín 3 días tampoco pasa nada. Venga, un ánimo y que sigáis igual de entusiasta y de fabuloso. Gracias. Ay, mil gracias, Alicia, qué gusto. Me lo quedo y lo pongo en mi nevera también para que no se nos olvide en este hogar. Muchísimas gracias, Alicia, y muchísimas gracias a todos. De este encuentro nos llevamos muchísimas cosas. Hemos aprendido que el tener las personas correctas es lo que nos hace lograr lo que queremos, que el miedo no nos debe parar y no tenemos que enfocarnos en escaparnos, sino en aprender, en darnos visibilidad y apoyarnos. Tenemos que ayudarnos y que hay mucho camino todavía por seguir recorriendo. El abrirle la puerta a los cambios, el ser flexibles, adaptativos y hacer de que la gente esté contenta. Al final la motivación es lo que nos hace ser mejores en muchos aspectos. No dar soluciones simples a problemas complejos, ser curiosos y resilientes. No intentar cambiar a nadie. Mantener la importancia de los valores. En no mecanizar procesos y la importancia de conocer a las personas, a empatizar. Y que la experiencia tiene su gran sabiduría y de todas vosotras hemos aprendido muchísimas cosas y nos hemos inspirado. Así que muchísimas gracias a todos por haber venido, por compartir este espacio, por apoyarnos siempre y que bueno, que sigan los NeuroNaps y los invitamos al siguiente. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias. Encantado. Gracias. Yo quería cerrar un momento, perdón, que quería dar también las gracias a Andrea, que es nuestra compi. Sí, gracias, Andrea.
que ella también tiene una historia inspiradora brutal, así que gracias por todo esto que has hecho, compi. Buen trabajo. Sí, al final me he identificado con cada una de vosotras y un pedacito había ahí de decir, ay, yo lo he vivido, ay, a mí me ha pasado, ay, eso me lo creo. Ha sido un lujo para mí y para todo el equipo ha sido un lujo tenerlos aquí y escuchar vuestra historia. La verdad que es fascinante. Gracias a todas, chicas, ha sido una pasada. Muchas gracias, ha sido maravilloso. Gracias a todas. Gracias. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao. Gracias, ha sido genial. Gracias. ¿En Junta van a subir el video? Muchas gracias.